Mi nombre es Mauricio Fernando Rojas Mozambique, soy de la Universidad Católica C. Sarmiento, ¿sí? De la Facultad de Ingeniería Civil, del curso de Mecánica de Fluidos 1. A continuación presentaremos 8 ejercicios los cuales nos ayudarán a entender la mecánica de fluidos, que consiste en algunos ejercicios teóricos y otros prácticos. A continuación empezaremos con la resolución. Como punto número 1, empezaremos definiendo qué es un fluido desde el punto de vista de la mecánica de fluidos. Es una sustancia que se deforma continuamente cuando se le aplica un esfuerzo tangencial, por pequeño que sea este. Asimismo, las propiedades de un fluido es la presión, la temperatura, la densidad, la viscosidad, la elasticidad, la tensión superficial, entre otras. Como punto número 2, tocaremos cuál es la diferencia entre la viscosidad cinemática y la dinámica. Empezaremos definiendo que la viscosidad dinámica es conocida también como absoluta. Esta viscosidad es la resistencia interna del flujo de una estructura cristalina donde sus moléculas se enlazan de forma rígida y su estructura no cambia, mientras que la viscosidad cinemática simplemente consiste en dividir la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido, donde se tiene una unidad simple del movimiento. Como punto número 3, tocaremos cuáles son las características de un fluido no newtoniano. Bueno, las características de un fluido son que no obedecen las leyes de Newton, que establece que los movimientos fluidos laminares existen en una relación lineal. Como punto número 4, tocaremos qué es un punto crítico. Un punto crítico es el máximo punto de la curvatura que se observa en la figura que les estoy mostrando. Ese punto crítico que pueden observar, en ese punto la propiedad de la fase líquida y la del vapor llegan a ser iguales. Por eso se les conoce como punto crítico. Como punto número 5, ¿qué son las propiedades reducidas en los gases? Las propiedades reducidas en los gases son propiedades adimensionales, es decir, que no tienen unidades de medida. La temperatura reducida, la presión reducida y el volumen reducido. Cada propiedad tiene su fórmula, que es la temperatura reducida es igual a la temperatura entre la temperatura crítica. Asimismo, la presión reducida es igual a la presión entre la presión crítica. Finalmente, el volumen reducido es igual al volumen entre el volumen crítico. Como pregunta número 6, terminando ya la parte teórica, iniciaremos con la parte de los problemas, que dice así. En la figura adjunta se muestra una tubería descargando agua con un gasto de 1.5 litros por segundo en un tanque A que tiene un diámetro de 120 centímetros, el cual a su vez descarga a través de una llave de paso con un diámetro de media pulgada a otro tanque B de 60 centímetros de diámetro y de 90 centímetros de altura. El tanque A se encuentra sobre un pedestal con una altura H2 de 1.5 metros sobre el nivel del suelo. El tanque B se encuentra sobre el suelo. Calcular 3 puntos: la altura a la cual el nivel de agua en el tanque A se estabiliza, la velocidad a la cual llega el agua del tanque B y la velocidad a que tarda en llenarse el tanque B. Para la primera pregunta usaremos la ley de continuidad, que nos dice que el caudal que entra es igual al caudal que sale. Como tenemos como dato el gasto es igual al caudal, consideramos que el caudal y es dato. Asimismo usaremos la ecuación de Torricelli, que es la velocidad
Es la ecuación de Torricelli es la que tenemos acá, que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la variación de la altura. Continuando, aplicamos la condición de equilibrio que sucede cuando el caudal 1 es igual al caudal 2, como se sabe que el caudal es igual a la velocidad por área o el área por la velocidad. Sustituimos esto en la ecuación número 3. Bueno, en la ecuación número 3 sustituimos en la ecuación número 4. Despejamos toda la ecuación número 4 y obtendremos que la variación de altura es igual al caudal que nos da, bueno, el caudal que entra al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área 2 al cuadrado. Bueno, acá en este caso yo el caudal que lo tenemos en litros por segundo, yo lo he transformado a metros cúbicos sobre segundo. Y el diámetro de la tubería, como sabemos, nos dan como dato el diámetro de la tubería, que es de media pulgada. Una pulgada es 0.0254 metros y media sería la mitad de dicho número, que lo tenemos aquí, que es 0.0127. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque la fórmula con el diámetro vendría a ser pi cuartos de diámetro al cuadrado. Desarrollando todo esto, nos sale que la variación de altura, es decir, la altura a la cual el nivel de agua del tanque B se estabiliza, vendría a ser 7 metros.14. Continuando con el problema, para calcular la velocidad a la cual llega el tanque de agua B, usaremos la ecuación de Torricelli, que como sabemos es la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la variación de la altura. Como se observa aquí, la gravedad es dato, la variación de altura es 7.14, la altura 2 ya la tenemos, que es 1.5, y el H3 es 0.90. Reemplazamos datos y la velocidad con la cual llega el tanque al tanque B es de 12.32 metros por segundo. Y continuando con la pregunta, ¿en qué tiempo se tardará en llenarse el tanque? Usaremos la fórmula del caudal, que como se sabe también, así como el caudal es igual a velocidad por área, el caudal es igual a volumen entre tiempo, que sus unidades son metros cúbicos por segundo. Como no tenemos como lo que queremos hallar es tiempo, despejamos y dejamos todo en función al tiempo, que vendría a ser la fórmula. La velocidad es igual al caudal. No, el volumen es igual al caudal. Disculpe. Tenemos el diámetro del recipiente, tenemos la altura, tenemos el caudal, tenemos todo. Reemplazamos en la fórmula y sale que el tiempo en el cual se va a llenar el recipiente es de 169 segundos, que vendría a ser 2.82 minutos. Continuando con otro problema, el número 7, tenemos que una bomba manual de rociado absorbe líquido de un depósito que se encuentra conectado al tramo más angosto de la bomba a través de un tubo que tiene una altura de 8 centímetros, como se muestra en la figura. El diámetro en la parte ancha es de 2.5 centímetros. El diámetro del tubo en la parte angosta es de 3 milímetros y el líquido en el depósito tiene una densidad de 0.75 gramos por centímetro cúbico. Considerando una densidad de 1.3 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico para el aire en la bomba, tenemos que calcular la diferencia de presiones mínima para elevar el líquido hacia el depósito a una altura variable. Asimismo, calcular las velocidades mínimas V1 y V2 en la parte angosta y ancha. Lo solucionaremos a continuación. Para la variación de presiones usaremos la fórmula que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, donde la densidad 1 del insecticida, como podemos observar ya transformándolo como lo teníamos anteriormente en 0.75 gramos sobre centímetro cúbico, aquí ya lo podemos apreciar en kilogramos por metro cúbico.
es una simple conversión. La gravedad lo consideramos 9.8 y esta altura es de 8 centímetros. Nos sale que es 588 pascales. Esta vendría a ser la presión mínima por poder elevar el insecticida o el líquido, ¿no?, del insecticida. Siguiendo con la pregunta 6b, o bueno 7b, usaremos la ecuación de Bernoulli para diferencia de presiones. Ya acá la tenemos ya despejada, que vendría a ser un medio de la densidad por la variación de velocidades, la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Continuando con esto, decimos que debido a que la velocidad 1 y la velocidad son incógnitas, tenemos que usar otras ecuaciones, es decir, que tenemos que usar la ecuación de la continuidad. Tenemos que hacer algunos artificios también para poder ayudarnos, ¿no? Tenemos que despejar la velocidad 1 y sustituir en la ecuación número 2, que vendría a ser que la velocidad 1 al cuadrado es igual al área 2 al cuadrado sobre el área 1 al cuadrado por la velocidad 2 al cuadrado. Sustituimos en la ecuación número 2 y obtenemos que la variación de presiones es igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, factorizamos, claro, por 1 menos el área 2 al cuadrado sobre el área 1 al cuadrado. Pero tenemos que dar las velocidades mínimas, la V1, la velocidad 1 y la velocidad 2. Despejamos la velocidad 2 que ya tenemos y nos sale que raíz cuadrada de 2 veces la variación de presiones sobre la densidad del aire por 1 menos el área 2 al cuadrado sobre el área 1 al cuadrado. La variación de presiones ya lo calculamos, la densidad del aire es dato y el área de la parte ancha y la parte más estrecha también la tenemos porque tenemos los diámetros. Reemplazamos todo en la fórmula y obtenemos que la velocidad 2 es 30 metros por segundo. Para calcular la velocidad 1 solo lo reemplazamos en la ecuación de continuidad que tenemos, ¿no?, que ya teníamos en la ecuación, y nos sale que la velocidad 1 es 0.42 metros por segundo. Continuando, tenemos como último problema un cuerpo cónico quiere rotar a una velocidad constante de 10 radianes por segundo. La base del cono tiene un diámetro de 5 centímetros y el espesor de la partícula de aceite es de 0.1 milímetros. Si la viscosidad del aceite es de 7 por 10 a la menos 3 newton por segundo sobre metro cuadrado, hay el par necesario para mantener el movimiento. Para este tipo de problemas seguimos la siguiente metodología. Se divide la superficie del cono en dos partes. Por un lado la superficie lateral y por otro lado la base. En la superficie lateral el esfuerzo cortante es igual a mu por la derivada de VI entre la derivada de n. Reemplazamos y obtenemos que la cortante es igual a mu por r por la velocidad con la cual el cuerpo cónico gira entre el espesor. Asimismo aislamos un pequeño triángulo diferencial y lo analizaremos. La fuerza que se opone al movimiento en la superficie lateral es el diferencial de fuerza, que es igual a la cortante por la diferencial de la superficie. Como se sabe, la diferencial de la superficie es 2 veces pi por r por la diferencial de z, que es la hipotenusa. Bueno, continuando con los demás pasos, llegamos a la conclusión que la fuerza que se opone al movimiento de la superficie lateral es igual a mu por la velocidad de 10 radianes por segundo entre el espesor por 2 veces pi por la tangente al cuadrado de θ sobre coseno por h y al cubo sobre 3. Asimismo, la fuerza de la base también será igual a la diferencial de fuerza es igual a
con la cortante por la diferencial de superficie. Pero bueno, esto ya lo conocemos como el problema como para la otra fuerza, ¿no? Reemplazamos y obtenemos que la fuerza en la base es igual a mu por la velocidad con la cual el cuerpo cónico gira entre el espesor por 2 veces pi por r al cubo entre 3. Asimismo, el par necesario para la superficie lateral es el momento es igual a la fuerza por la distancia. En este caso vendría a ser RI, pero vamos a analizar un momento diferencial, ¿no? Algo pequeño, que es igual a la diferencial de la fuerza por la distancia, ¿no? Reemplazando en la fórmula, llegamos a que el momento lateral es igual a mu por la tangente del cubo de teta sobre coseno de teta por la velocidad cónica entre el espesor por 2 veces pi por h a la cuarta sobre 4. El par en la base vendría a ser similar, ¿no? El momento, usamos también diferencial de momento, que vendría a ser el momento en la base, nos sale que es igual a mu por la velocidad cónica entre el espesor por 2 veces pi por r a la cuarta entre 4. El par total necesario para mantener el movimiento será la sumatoria de todos los momentos. El momento total es igual al momento lateral y el momento de la base, que ya lo tenemos, ¿no? Reemplazando, sustituyendo, nos sale que el momento total es mu por la velocidad con la cual el cuerpo cónico gira entre el espesor por pi sobre 2 por h a la cuarta por tangente al cubo de teta por 1 sobre coseno de teta más tangente de teta. Para terminar, la potencia necesaria para mantener el sistema en movimiento será que n es igual al momento total por la velocidad del cuerpo cónico, que el momento total es igual a toda esta expresión que ya tenemos. Y reemplazamos porque ya tenemos como dato la velocidad, el espesor, pi, sabemos, la altura, este ángulo y el mu, pues, ¿no? Y ahí nos salía la potencia necesaria. Muchísimas gracias.